¿Qué tal? Bendiciones, hermanos. Estamos muy contentos porque estamos compartiendo ya la mesa número 30. Llevamos 30 semanas de estar compartiendo la palabra de Dios de forma ininterrumpida a través de este lindo proceso, ¿verdad? De mesa, de compartir. Y en esta mesa número 30 quisiera hacer un pequeño resumen de lo que hemos venido haciendo, por lo menos el propósito con el cual se ha venido trabajando. Y es que de una forma cercana a como nos lo narra Marcos, podamos acercarnos a la vida de Jesús y a la vida de esos primeros discípulos, de esos apóstoles, de esos primeros llamados a llevar ese mensaje, de esas buenas noticias de salvación. Entonces hemos venido a través del Evangelio de Marcos, conociendo cómo es que Jesús empezó a discipularlos, cómo es que el ministerio de Jesús empezó a crecer. Hemos estado viendo las cosas maravillosas que Jesús ha estado haciendo desde que inició su ministerio. Y Marcos tiene un propósito especial en contarnos esto. Marcos está dirigiendo sus lectores originales. Recuerden que antes la palabra se transmitía de forma oral, pero Marcos inició este género que llamamos evangelio de una forma tan especial para esos lectores, a esas comunidades de creyentes que estaban fuera de Israel, posiblemente en Roma y en ciudades cercanas a Roma, creyentes, algunos judíos, otros muchos no judíos. Por eso encontramos en el Evangelio de Marcos muchos detalles. Marcos siempre que habla de lugares geográficos, Marcos lo especifica un poquito, cosa que también no hacen los otros evangelios sinópticos, pero Marcos sí toma este detalle de cuando te trasladan de un lugar a otro. Y hemos estado estudiando en estos 8 capítulos y medio prácticamente que llevamos del Evangelio de Marcos, cómo Marcos nos narra el ministerio de Jesús, pasando entre ciudades de Israel y también en los límites. Vemos cómo Jesús se mueve entre los límites de Israel, en ciudades judías y ciudades no judías. Y eso nos habla también de la intención que tenía Marcos, de llevar este mensaje fuera de las fronteras, para enseñarnos, como hemos visto en muchas de las historias, acontecimientos que Marcos nos ha estado contando, cómo en la mesa de Jesús cabemos todos, cabe hasta el que se cree más santo, hasta el más pecador, cabemos todos en la mesa de Jesús, cabe usted y que apoyo también. Entonces, continuando, estamos en el capítulo 8, vamos a leer la palabra de Dios, capítulo 8, en el versículo 22 al 26, que es el que nos compete en esta mesa número 30. Dice así, bueno, un ciego sanado en Betsaida, trae un título. Recordemos que estos títulos no estaban en los pergaminos, en los rollos originales, sino que fueron incluidos para una mejor comprensión posteriormente, cuando la Biblia empezó a traducirse en las diferentes versiones. Dice en el versículo 22, vino luego a Betsaida. Un detalle que quiero compartir aquí antes de leer el texto. Betsaida significa lugar de pesca, era el lugar de los pescadores. Se entiende por lo que nos dan los otros evangelios, sobre todo Juan, que Betsaida era la ciudad de donde venía Pedro, Andrés y Felipe. Entonces dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Versículo 24. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Versículo 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Versículo 26. Luego lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni le digas a nadie, ni lo digas a nadie en la aldea. Bueno, acá es interesante varias cosas, y es el contexto en que nos encontramos. Estamos en capítulo 8 de Marcos, quiero que pongamos mucha atención a esto, capítulo 8 de Marcos, y estamos muy prontos a llegar a lo que se le llama la cumbre de Marcos, lo que se le llama el momento cumbre del Evangelio de Marcos,
donde Marcos va a contar la narración donde Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le dan las referencias, pero más allá de eso, luego Jesús les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Porque Jesús está interesado en que tú le digas, en que tú comprendas, en que tú reconozcas quién es Él en tu vida. Entonces, este es el contexto anterior a esa que va a ser la próxima mesa. ¿Y por qué quiero hacerle referencia? Hemos venido viendo en esta narrativa que nos trae Marcos cómo Jesús sana a los paralíticos, cómo sana a leprosos, cómo sana a un montón de gente. Y aquí nos encontramos cómo Jesús está sanando, por lo menos en la narrativa de Marcos, por primera vez a un ciego. Y lo hace de una forma muy particular. Tal vez recordaremos hace unos cuantos versículos atrás, en el capítulo 7, verso 31, cómo Jesús también sonó a un sordo mudo y utilizó un método similar a este, escupiendo y tomándolo afuera. Aquí nos llama la atención que dos cosas y quiero resaltar para esta mesa. Uno, cómo le traen a Jesús un ciego, y es una constante que nos vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos. Siempre le están trayendo a Jesús. No sé si recuerdan cuando le trajeron un paralítico cargado por 4 que rompieron el techo. Dice que le trajeron un paralítico. Cuando le traen este sordo mudo, le trajeron un sordo mudo. Y es constante hasta donde llevamos en el Evangelio de Marcos, como siempre le están trayendo. Y aquí lo que quiero resaltar es la intención de Marcos. Como también ese Evangelio, esa buena noticia que nos habla desde el capítulo 1, es presentarle a Jesús a las personas. Y es como a las personas presentarle a Jesús. Aquí hay un mensaje que Marcos nos está enviando, que le está enviando a esa comunidad para la cual va dirigido este Evangelio, para usted y para mí también, de que tenemos que presentar a Jesús a aquellas personas que están teniendo necesidad, pero también tenemos a esas personas llevarle el mensaje de Jesús. Es constante acá y por eso quería resaltarlo acá en el versículo 22. Dice: y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. También es parte de esa tarea que usted y yo tenemos, mis hermanos, y hagamos la invitación en esta mesa, y la invitación es para ustedes y para mí también, que traigamos gente a Jesús, que aprovechemos el momento, cada momento que podamos. Ellos escucharon que Jesús estaba en Betsaida, inmediatamente le llevaron a alguien en necesidad, y Jesús está pasando en este momento por esta mesa, por este tiempo, y es importante que traigamos las necesidades, las peticiones, porque hay un Jesús que está cercano y quiere estar con usted y conmigo. Y en el versículo 23 Jesús hace algo similar a lo que hizo con el sordo mudo, solo que acá dice en el 23: entonces tomando la mano del ciego, estamos hablando del ciego, ¿verdad?, le sacó fuera de la aldea. Y ya vemos lo que Jesús hace, ¿verdad?, el método de Jesús, un Jesús radical, haciendo cosas totalmente radicales, pero Jesús lo saca de la aldea. Jesús también, aquí Marcos está resaltando lo que Jesús hace de una forma, lo saca del bullicio, lo saca de donde él estaba. Posiblemente, por lo que sabemos de la tradición hebrea, los ciegos, los cojos, los paralíticos, todo este tipo de personas mendigaban. Jesús lo está sacando del lugar donde mendiga. Jesús lo está sacando del lugar donde le conocen como un ciego, donde le conocen como un desdichado, donde le conocen como alguien que no tiene valor, como alguien que depende de las migajas de otros. Jesús lo toma de su mano, así como Jesús también nos toma de la mano de nosotros, porque como hemos aprendido en Lucas 4, la palabra de Jesús, Jesús está cumpliendo su palabra y diciendo que él ha venido a dar vista a los ciegos. En Isaías 35 hace referencia a este proceso mesiánico de Jesús también, donde Jesús vino a darle voz a aquellos que no podían hablar, darle oído a aquellos que no podían escuchar y darle vista a aquellos que no podían ver. Pero Jesús lo toma de su mano. Jesús no lo manda con otro. Jesús lo toma, lo saca de la aldea, de esa aldea donde posiblemente él era conocido como el ciego simplemente, y él se había acostumbrado a ser el ciego, a ser un mendigo, a estar ahí a expensas de lo que la gente le quisiera dar.
pero en este momento era la mano de Jesús la que iba a actuar en su vida. Y es la mano de Jesús, mis hermanos, anfitriones y hermanos de mesa, es la mano de Jesús la que nos liberta. Su brazo, el brazo fuerte del Señor no se ha cortado para bendecirnos. Él está ahí para bendecir nuestras vidas. Y si tiene que sacarnos y llevarnos afuera de nuestra aldea, de nuestra comodidad, de nuestro status quo religioso, de vida, de trabajo, de lo que sea, con tal de que podamos recobrar la vista. Es precioso esto que hace Jesús ahí en el versículo 23. Es una narrativa muy corta. Ahí en el 23 nos cuenta qué fue lo que hizo. Lo tomando de la mano del ciego, lo sacó fuera y le escupió, y escupiendo sus ojos, y le puso las manos encima y le preguntó que se veía algo. Esta pregunta a Jesús es reiterativa. Nos encontramos a Jesús, no la pregunta en sí, sino la forma en que Jesús pregunta. Jesús está constantemente haciendo preguntas. Lo vimos en la mesa anterior, las preguntas de Jesús. Y estas preguntas de Jesús nos invitan a un diálogo. No tenemos un Dios lejano, tenemos un Dios cercano. Nos invita a eso, porque el Señor quiere tener un diálogo con usted y conmigo, con aquel que Él está sanando, con aquel que Él va a sanar. Porque Dios, más allá de hacerte el milagro y que te olvides de Él, Dios quiere establecer una relación contigo. Jesús escupe, pone la mano sobre sus ojos y le pregunta. Jesús quiere que tú respondas también. Él quiere tener esa cercanía contigo. Jesús le pregunta si veía algo. Versículo 24. Él mirando dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. No es que Jesús hizo el milagro a medias, sino que muchas veces en el Señor hay procesos. Y esto es lo que nos enseña, es que hay un proceso de sanidad. Hay un proceso en el cual Dios va a ir quitando las vendas de nuestros ojos, recobrando la mirada, pero conforme estemos más cerca de Él. Porque Jesús está entablando un diálogo, una cercanía con este hombre. Y eso es lo que el Señor quiere. Pero a veces tenemos que entrar en el proceso del Señor. Que Dios pueda hacerlo de una sola vez. Es curioso porque aquí, en esta narrativa de Marcos, solo en esta nos encontramos ese proceso. En los demás fue instantáneo. Pero había algo más que Jesús quería de este hombre. Jesús quería la cercanía con Él. Y también, obviamente, enseñarnos algo a nosotros acerca de los procesos, que tenemos que aprender a confiar y dejarnos tocar por el Señor, no solo una vez, sino 2, 3, las veces que sean. Déjate tocar por el Señor hoy. No te conformes con lo que pasó ayer, con lo que pasó no sé hace cuánto tiempo, que tuviste alguna experiencia linda con el Señor. No te conformes con menos. Deja que el Señor vuelva a tocar tu vida, que el Señor toque tu corazón, que toque tus ojos, que toque tu mente. Versículo 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Recuerden que el primer toque que le hace el Señor es para acercarse. Pero hasta aquí, hasta en el versículo 25, vemos que Jesús le da la palabra y le dice, y le hizo que mirase. En el versículo 23, él simplemente puso las manos sobre él y le hace una pregunta. Qué interesante esto. Jesús aquí todavía no había completado ese proceso. Le hace una pregunta de cercanía, como ya lo conversamos hace un instante. Pero acá en el versículo 26, después de que ya tiene esa cercanía, que se ha ganado la confianza de este hombre, deja tu confianza en el Señor, así como le pasó a este ciego. Y en el 25 Jesús dice, y le hizo que mirase y fue restablecido y vio lejos y claramente a todos. No tenía una vista corta. Primero Jesús establece una relación con él, se gana su confianza. Hay una relación de amigos, hay una relación de ese médico con ese doctor que puede sanarle, se gana su confianza. Y ahora el segundo toque que le hace Jesús es para que mire, y para que mire bien, para que su ceguera espiritual, su ceguera física en ese momento y espiritual que muchas veces tenemos nosotros, pueda ser quitada y nuestra vista pueda ser restaurada. Dice que recobró la vista. Quiere decir que en algún momento tal vez él pudo ver y no veía nublado,
y no veía cosas que no eran, ahora veía claramente y tenía una visión amplia. Él podía ver el panorama por completo. Y para cerrar el versículo 26 le dice, y lo envió a casa diciendo, no entres en la aldea, ni digas a nadie, ni lo digas a nadie en la aldea. Jesús lo envía a casa primeramente. No lo envía a la aldea de donde él venía, de donde era conocido como un ciego. Lo envía a su casa primeramente. Lo envía a compartir el evangelio, la palabra, la buena noticia, primero en su casa. No con los de la aldea, sino primero con los suyos. Y ese es un llamado para cerrar esta mesa precioso de parte del Señor. A compartir, a ser primero luz en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra iglesia local, en nuestra comunidad. Después vendrá el resto. Aquí también hay un detalle de Jesús, ¿verdad? Lo que hemos venido viendo acerca de lo que se llama el secreto mesiánico. Jesús todavía no se está revelando como ese Mesías. Él está primero acercándose a las personas y va en esa curva ascendente hasta llegar a lo que pronto veremos en la siguiente mesa. Pero de momento disfrutemos este tiempo tan precioso con el Señor, este tiempo donde tenemos a un Jesús cercano, a un Jesús que quiere que compartas la buena noticia en casa, a un Jesús que quiere darte la vista, que recobres lo que habías perdido, pero antes quiere acercarte a tu vida. Que Dios te bendiga y que disfruten mucho de este pan de la palabra de Dios en este tiempo, en esta mesa número 30. Bendiciones.